para justamente analizar a fondo ya este último y tercer debate rumbo a la Casa Blanca, ahora nos acompaña, como en otras ocasiones lo has hecho también, este internacionalista muy reconocido, Fausto Pretelín. Bienvenido otra vez, Fausto. Platícanos, ¿cómo te dejó el tercer debate del día de ayer, el último? ¿Hubo novedades? Hola, Paola, muchas gracias por tus palabras. Pues yo creo que no tantas, ¿no? Es decir, me parece que la buena noticia es que ya no hay un cuarto debate. Yo creo que el 50% de lo comentado ayer ya se había dicho de manera explícita o implícita en los dos anteriores debates. Quizás la primera parte con el tema de las armas, del aborto, fue de alguna manera una parte medular y clave para, digamos, observar cuáles son los rasgos de cada uno de los dos candidatos. Y después no, yo creo que como tú bien dijiste hace unos momentos, cuando menciona la palabra Putin o el apellido Putin, Hillary Clinton, ahí es donde pierde un poco el piso Donald Trump. Y pues un personaje que le gusta la polémica cae rápidamente en las polémicas que lo ponen a prueba, ¿no? Y en ese sentido, pues sale mal librado, se pone nervioso, grita o señala a Hillary Clinton como mentirosa y demás. Entonces ya es una repetición, ¿no? Yo creo que novedades ya no hay. Me parece que ya es, inclusive la novedad, pues sí, evidentemente es cuando al final reconoce que no va o deja en veremos si reconoce o no la posible derrota de él, que es claramente un autorreconocimiento de que los números no le están dando buen resultado en las elecciones del 8 de diciembre. Entonces, yo creo que esa es la buena noticia, que ya no hay debates y ahora pues a concentrarse un poco a los últimos detalles, ¿no? A ver si no hay algo espectacular pronto, algunas nuevas filtraciones, pero creo que del debate, evidentemente para México, Paola, sí le debe importar, porque sí lo menciona, inclusive pues claramente al presidente Peña Nieto, ¿no? Que lo recibió, sí, a Donald Trump. Y en ese sentido, pues bueno, también el tema de los inmigrantes, el del muro, no es nada nuevo. Creo que ya quizás lo novedoso es que no repite de que lo van a pagar los mexicanos. Eso me llama la atención que ya no lo diga. No sé si fue un acuerdo que llegó con el presidente Peña Nieto, pero no lo creo que haya sido de esa manera. Sin embargo, fue muy cauteloso en ese tema. Sin embargo, pues su maniqueísmo de los buenos y los malos, los bad nombres, ¿no? Hombres, esa combinación en español y en inglés, pues ya es de ficción, ¿no? Es decir, cómo va a depurar, ¿no? Con ley y orden a los malos, según él, y cómo los va a sacar de su país. Eso, pues bueno, es parte de las inconsistencias que tiene, porque en realidad, pues no le conviene desde el punto de vista económico, me refiero a los trabajadores, no me refiero a los narcotraficantes ni nada de eso, sino a los trabajadores ilegales que están en las plantas o que las propias plantas viajan a México, como Ford. No le conviene cerrarla, ordenar, ¿no? Que se vayan a Estados Unidos simplemente por los sueldos, ¿no? Que son mucho mayores en Estados Unidos. Así que esas inconsistencias quedan ahí, ¿no? Subyacen en sus discursos, pero en realidad poco show, ¿no? Es decir, los debates estamos acostumbrados a que sean shows mediáticos, y en realidad lo de ayer fue prácticamente lo mismo. Ahora, platícanos un poco sobre las cifras. Si te das cuenta, hay muchos mexicanos, sabemos muchos mexicanos que todavía estamos con el veremos, porque bueno, ciertamente los sondeos en otros momentos, en otros contextos, como puede ser en estos momentos, digamos, el Brexit o las FARC, pues no han funcionado del todo. Es decir, las estadísticas que se hacen en un inicio, al final no dan el resultado esperado. Pero ahora, justamente por ello, los mexicanos, me incluyo, de pronto vemos estas estadísticas en donde pues los porcentajes están separados por un 8, un 7, un 6%, sí, pero también es cierto que según pues la manera, el sistema democrático de los Estados Unidos, eso en realidad a la hora de elegir ya los delegados en cuanto a cifras un poco más frías, las cosas sí cambian. ¿Cuál sería ahí la percepción hasta este momento, en el peor de los casos, cómo le estaría yendo a Hillary, o en el mejor de los casos, cómo le estaría yendo a Hillary? Mira, yo pondría atención de las 50 elecciones que va a haber el 8 de diciembre, que es todo Estados Unidos, cada uno es independiente, cada estado. Además, cada estado aporta diferentes números, no es igualitario, por ejemplo, Texas que California, ¿no? Exacto. Yo diría que hay 8 o 9 estados, Paola, en donde hay que fijarnos mucho, particularmente Ohio. Al parecer, Florida pues va un poquito adelante ya Hillary Clinton. Ohio está muy cerrado, pero es muy importante ese estado. Creo que las encuestas, como tú bien dices, después de las experiencias del Brexit y de las FARC, pues lo que pueden estar escondiendo ahí es
es el espiral de silencio, la mentira de los ciudadanos a la hora que los encuestan, porque de alguna forma quizás teman decir la verdad y les dé un poco de pena decir que van a votar por Donald Trump, pero en su interior no tienen toda la intención de votar por él. Yo creo que es importante tomarlo como reservas y seguramente Hillary Clinton y su equipo estará tomándolo con muchas reservas estos resultados de las encuestas porque inclusive le pueden perjudicar, ¿no? El ejemplo, si me permites decirlo, es López Obrador en el 2006, ¿no? Si él hubiera reconocido que estaba bajando en las encuestas, posiblemente hubiera ganado las elecciones, pero no lo quiso reconocer y en ese sentido pues se topó con una realidad, ¿no? En el caso de Estados Unidos, me parece que a diferencia del voto popular, como en México, el voto electoral tiene ciertas lecturas que hay que hacerlas con mucho cuidado, muchos pies de página y mucha precaución, ¿no? Porque la ponderación de cada uno de los estados es distinta, no hay equilibrios, y en ese sentido, si llegara a ganar Ohio o Florida, inclusive Donald Trump, pues sería muy comprometida el resultado para Hillary Clinton. Entonces, habrá que estar pendiente qué tipo de estrategias de comunicación política utilizarán los demócratas para de alguna manera alentar el voto y sacar a los que van a votar por él, porque tú bien sabes, Paola, que los que están enojados, los que están fastidiados por el sistema y que son los fans de Donald Trump, por llamarle de una manera, sí, pues iban a salir a votar y en masa, yo creo que con mucha pasión, con mucho entusiasmo, mientras que la debilidad de la candidata demócrata y la fragilidad que puede provocar las encuestas, pues puede ahuyentar un poco a sus seguidores, ¿no? Sí, incluso lo que dice sobre el tema de los seguidores de Donald Trump me parece también increíble, que están pues a favor de él, pase lo que pase, diga lo que diga, ya lo ven prácticamente como una deidad. Y me llama la atención también el señalamiento que hace sobre el parecido que tiene con Andrés Manuel, porque también en este país, después de haber perdido aquellas elecciones, hubo sin duda pues unas consecuencias que todavía al día de hoy se sienten en la política, se hacen ver en la política, incluso el nacimiento de un nuevo partido. Es decir, sí, ¿cuál podría ser el seguimiento después de estas elecciones? En el muy probable caso que perdiera Donald Trump, ¿crees que tenga todavía un futuro político ahí? Mira, yo no lo sé. A ver, me parece que digamos que cuando Donald Trump da a entender el día de ayer en el debate que no va a reconocer los resultados en caso de que pierda, o lo pone en dudas, habla un poco de la fragilidad democrática que vive Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que en las democracias maduras, como uno hubiera pensado que Estados Unidos lo es, o sistema político maduro, la gran prueba de oro es reconocer la misma noche de las elecciones la derrota, ¿no? Quien haya perdido. En ese sentido habla un poco o refleja la situación o la fisura del sistema político en Estados Unidos, el malestar político, y ahí vinculo a tu pregunta, es decir, yo diría que el legado de Donald Trump va a permanecer, no sé si bajo su mano, su liderazgo empresarial, o lo va a delegar en su familia, en su hija, o en otros políticos, ¿no? Es decir, el Tea Party de alguna forma está apoyándolo a él, y el Tea Party envenenó un poco o bastante al Partido Republicano a la hora de hacer este tipo de mezclas complejas de los neoconservadores y librecambistas. Generó un cierto malestar, particularmente en los usos y las costumbres de una sociedad norteamericana purista, conservadora, y en ese sentido posiblemente el legado de Donald Trump sea eso, es decir, que genere una agrupación cuya bandera sea el mal humor económico o la insatisfacción por la globalización, y en ese sentido va a tener mucha fuerza, porque en realidad lo estamos viendo en Europa y seguramente el próximo año lo veremos en Francia en particular, en Alemania y en Holanda, en donde habrá elecciones, ¿no? Y evidentemente ese eje toral del mal humor, el malestar contra la globalización, estará presente en esas elecciones. Genérico. Perfecto, pues sí, resulta justamente esto que dices también en el panorama europeo, también en Estados Unidos, y bueno, incluso también en México empiezan a ver justamente estos rasgos de ya intolerancia, ¿no? La gente está tan harta que ya no sabe por dónde moverse. Pues muchas gracias Fausto Pretelín, y nada, estamos Paula, justamente en contacto como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta pronto. Ahí está Fausto Pretelín, y pues como siempre con este comentario a nivel internacional, un expertazo y que nos ayuda también a darnos ese contexto. Vámonos rápidamente a una pausa y bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.